Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, ciudadanía chiapaneca que se da cita aquí en la Casa del Pueblo en esta sesión ordinaria, medios de comunicación que nos acompañan, bienvenidos todas y todos. Hago uso de la tribuna para recordar el legado, la obra y la vida de un hombre ejemplar que trascendió las fronteras y que nos dejó un gran legado, un chiapaneco de esos que nacen cada 100 años y que hoy recordamos su legado. Me refiero al doctor Manuel Velasco Suárez, hoy en su 24 aniversario luctuoso. Lo recordamos con mucho cariño, mi señor abuelo, que seguramente me está viendo desde el cielo y está muy contento de que esté aquí en esta tribuna dándoles este mensaje, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Y que su legado y su presencia nos acompañe siempre, porque además de que fue un científico que entregó su vida a la especie humana, a la ciencia, fue, como ustedes bien saben, nació en San Cristóbal de las Casas y desde muy temprana edad pues adquirió el gusto por la academia, por la ciencia, por el aprendizaje, en unas épocas donde Chiapas estaba muy alejado del resto de la República, no había infraestructura suficiente, no había puentes, no había carreteras. Y él en este rincón de la patria, en San Cristóbal de las Casas, nació, creció, siempre con un ideal de trascender y de servir a su pueblo, a su país y al mundo entero. Estudió la preparatoria en la Ciudad de México y después se desarrolló en la UNAM, la carrera de médico. Cuando había muy pocos neurólogos, estudió neurociencia en la UNAM y después se fue a Estados Unidos porque no había neurocirujanos en México. Él es pionero de la neurocirugía en nuestro país. Se fue a Estados Unidos, estudió en Harvard, estudió en la George Washington University en Washington, su especialidad como neurocirujano, y después regresó a México a impartir esta ciencia. Fue el primer neurocirujano en México, por eso el Instituto de Neurocirugía lleva el nombre del doctor Velasco Suárez, y se entregó a curar a la gente en esta disciplina tan compleja, una de las más complejas de la ciencia médica, y ayudó a todos sin distingo. Para mí es algo en verdad que me honra demasiado porque he conocido mucha gente en Chiapas, en el territorio chiapaneco, en San Cristóbal y en todos los municipios del estado, que me cuentan que a su mamá, a su abuelita, algún pariente, algún familiar, fue atendido por el doctor Velasco Suárez, sobre todo a los chiapanecos. Cuando fue director del Hospital Juárez en la Ciudad de México, que era el encargado de neurocirugía, operaba muchísimas personas diarias. Y a los chiapanecos casi en todas las ocasiones no les cobraba, o a la mayoría de los chiapanecos, y sobre todo a las personas de escasos recursos. Y para mí es muy grato encontrarme esas anécdotas en mi trayecto, en mi andar, que me dicen: tu abuelito me curó, curó un familiar, curó un amigo, un cercano. Y yo creo que eso es lo que vale la pena recordar. Podemos hablar de su legado, de su obra. En Chiapas, pues fue el creador y pionero de la Benemérita Universidad, Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, nuestra Benemérita, que ya es Benemérita y por eso me confunde, pero de la UNACH, y que tenemos una presidenta del Congreso que se graduó, se recibió en esta universidad tan importante, y también muchas y muchos compañeros.
Y creo que ese es un paso fundamental en la historia de nuestro estado, nuestra máxima casa de estudios, la UNACH. También convocó al primer Consejo Nacional Indigenista en tiempos donde había mucha segregación y marginación hacia los pueblos originarios, que tenemos que reconocer que es un pasado que quisiéramos no recordar, pero que está latente en la historia de Chiapas y sobre todo de San Cristóbal de las Casas. Fue humanista, convocó a los pueblos originarios de todo el país al primer Consejo Nacional Indigenista en 1974 junto con el obispo Samuel Ruiz. Y en su andar, pues en esta época como gobernador, me faltaba decirlo, como gobernador del estado de Chiapas, conectó al estado con carreteras, hizo grandes presas como la presa Chicoacén y grandes obras de infraestructura que no pudiéramos imaginar el estado de Chiapas sin estas magna obras. En San Cristóbal de las Casas, en mi tierra, hizo el túnel de avenamiento, que si no fuera por esta obra de infraestructura, que es la más importante que se ha hecho en San Cristóbal, pues ya hubiéramos salido en cayuco de nuestras casas, porque ustedes saben que San Cristóbal pues es una zona de humedales y de acuíferos. Y todo eso es, me parece lo importante. Él decía, el hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene. Y en su vida y en su obra está ese ejemplo. Era un hombre que no señalaba ni distinguía por clase, por género, por condición, por religión, ni siquiera y mucho menos por una ideología política, que respetaba. Y yo creo que en estos tiempos, donde existe una polarización social de todos los lados, de las dos caras de la moneda, vale la pena recordar este ejemplo de anteponer el bien común, la ciencia, la ética, los valores y la entrega al servicio hacia los demás por encima de cualquier afiliación o por cualquier ideología. Y ese es el mensaje que yo les transmito, compañeras y compañeros, con mucho cariño, de ese gran hombre que tuve el honor de compartir con él hasta los 17 años de edad, que trascendió cuando yo tenía 17 años, pero que realmente sus pláticas, sus consejos me marcaron fuertemente en el corazón. Era un hombre de mundo que había viajado por todos los continentes, que había conocido muchas culturas, pero que nunca perdía la humildad y que nunca perdía su arraigo chiapaneco y san cristobalense, que si bien vivió gran parte de su vida en la Ciudad de México, siempre tenía su quesito de bola y siempre recordaba con mucho cariño su arraigo chiapaneco. Era un san cristobalense muy orgulloso, como suelen ser los san cristobalenses, orgulloso de su tierra, de su estado y de su ciudad. Y con ese cariño es con el cariño que yo les comparto el recuerdo de este gran hombre, el doctor Manuel Velasco Suárez. Pudiera dar una gran lista de las aportaciones que dio a Chiapas, a México, a la humanidad. Compartió un premio Nobel de la Paz, compartido con la Organización de Médicos en contra de la guerra nuclear. Y también dentro de su haber, pues fue director de varios hospitales y como ya he dicho antes, se desarrolla de la mejor manera en su ámbito social como gobernador en esa trascendencia que les acabo de compartir con esas grandes obras. Pero lo más importante y más allá de sus logros es el ejemplo, su legado de sensibilidad humana y de poner ante todo el bien de la patria, el bien de Chiapas y el bien del mundo entero como ciudadano universal. Y esa es la gran aportación que me parece tenemos que llevar en el corazón y a todas partes. Yo como su nieto
me siento muy honrado, pero también al mismo tiempo con una gran obligación de estar a la altura de ese gran legado que nos dejó el doctor Manuel Velasco Suárez. Como san cristobalense, aún más, porque él es el que me da el arraigo san cristobalense, y tengo una gran responsabilidad en esta tierra y en este estado por dicha razón. Así que eso es lo que les comparto muy sinceramente, compañeras y compañeros, y no me queda más que decirles que viva Manuel Velasco Suárez y que viva San Cristóbal de las Casas y que viva Chiapas. Muchísimas gracias. Gracias, compañera presidenta, es cuanto.